Señor, en esta tarde, agradecidos nos presentamos y con una alegría en nuestro corazón de poder estar en tu casa y con el mayor agradecimiento, Señor, porque en este día tú nos diste la vida, tú nos diste la salud. En esta tarde, Señor, y junto a mis hermanos, venimos a adorarte, venimos a reconocer tu nombre. Venimos, Señor, a elevar nuestra mayor gratitud, nuestra mayor honra, nuestro mayor reconocimiento. Recibe, Padre, recibe la oración, recibe la adoración de cada uno de tus hijos y de cada familia representada. Te amamos, Padre. Te reconocemos, Señor, como el único Dios, como el único dueño de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, comience ahí donde está a soltar la mejor palabra, la mejor alabanza, la mejor adoración. Que pueda su espíritu fluir, su corazón fluir en esta tarde y pueda reconocer al Dios de la vida. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te puede decir: tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú eres el centro y el universo te adora, tú lo llenas todo.
sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo un corazón, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno eternamente, digno, impresionante, digno,
Dios admirable, inigualable, Rey, verdadero y fiel, Dios eterno, en todo tiempo yo te adoraré. ¿Le puede decir usted? Dios admirable, inigualable, Rey, verdadero y fiel, Dios eterno, en todo tiempo yo te adoraré, soberano y sublime, tú serás por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, una voz cantarán. Soberano y sublime, tú serás por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, una voz cantarán. Toda la gloria, la honra y el poder sean por siempre a Jesucristo Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Toda la gloria, la honra y el poder sean por siempre a Jesucristo Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Dios admirable, inigualable, Rey, verdadero y fiel, Dios eterno, en todo tiempo yo te adoraré, soberano y sublime, tú serás por la eternidad. Multitudes te adoran,
a Jesucristo Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Señor, en esta tarde y desde lo profundo de nuestro corazón ha fluido nuestra adoración. Señor, agradecidos por este tiempo en el que nos permites disfrutar de tu presencia. Agradecidos porque en este día, porque en este tiempo, Señor, podemos venir delante de tu presencia a recibir tu palabra, a recibir, Padre Celestial, la honra, a recibir, Señor, esa dirección para poder continuar estos días y los días de nuestra vida. Gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias porque con libertad podemos adorar, porque con libertad podemos venir a tu casa a darte todo el honor y toda la gloria. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas a Dios. Muy buenas tardes para quienes no he saludado. Y yo le voy a pedir a los hermanos que están por allá, vengan un poquito más acá, si estamos más juntitos. Estamos muy contentos de poder continuar este tiempo de alabanza y de adoración. Y como un poquito Marianita ha estado pidiendo, gracias a todos los que han pasado sus datos, es una forma de cumplir con los protocolos correspondientes. Amén. Tome su asiento. El pastor no está en esta tarde, seguramente ya va a llegar, está cumpliendo con un compromiso. Más específicamente, está predicando en otra iglesia de aquí de La Toma, aunque usted no lo crea. Así que en unos minutos él ya va a estar llegando, pero hoy me ha tocado esta tarea de compartir e impartir palabra de Dios. Yo le voy a invitar que busque en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Y el tema de esta tarde es: ¿cuál es el llamado que Dios está haciéndonos en este tiempo? ¿Cuál es el llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo? Y no solamente este llamado ha empezado ahora, sino que este llamado viene hace años y siglos, pero más específicamente Dios ha sido y ha tenido una palabra anticipada a todo esto que veníamos o que comenzamos a vivir, si no me equivoco, en el mes de marzo. Y yo le voy a invitar que busque, o si ya tiene, que leamos juntos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, y dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y váyase a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, y dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y marque ahí toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Señor, prepara nuestro espíritu para recibir tu palabra.
aún sin entenderla y aún humanamente, Señor, te pedimos que tú puedas tomar el control y el dominio de nuestro espíritu, para que tu palabra pueda, Señor, hacer fruto en cada uno de nosotros y en cada familia representada. Prepáranos, Señor. Prepara esta tierra que es mi espíritu, para que esta semilla pueda caer en ella y dar ese fruto que tú has preparado y estarás esperando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y decíamos que la pregunta de esta tarde era: ¿a qué nos está llamando Dios a este tiempo? Y creo que hasta leyendo solamente estos dos textos ni siquiera hace falta que prediquemos más, ni que digamos más. Y así como decía la palabra, Dios nos está llamando más que nunca a santificarnos, a vivir en santidad, a ser santos. ¿Y por qué nos está llamando? Número uno, porque Él es un Dios santo. Número dos, porque la única forma en que tenemos para vivir libres es vivir en santidad. Lo único que nos garantiza la libertad es vivir en santidad. Pero ahora la pregunta sería: ¿qué es santidad? Y yo le puedo asegurar que la mayoría o todos los que estamos en esta tarde sabemos el concepto de santidad. Y el concepto de santidad en el hebreo, en el griego, dice separado, apartado para. Pero también dice vivir fuera de pecado, apartado, separado ¿de qué? Y más específicamente, apartado y separado del pecado. Ahora, cuando tocamos la palabra pecado y alguien predica sobre el pecado, inmediatamente usted hace un autoanálisis, y es una cuestión hasta inconsciente de la mente del ser humano, para irse inmediatamente a evaluarse, y rápidamente nos vamos siempre al pecado a grosso modo. Por ejemplo, estoy bien porque no he robado, porque no he adulterado, porque no he matado a nadie. Y siempre tomamos el pecado en su grosso modo o en su exageración, porque los seres humanos le ponemos esos tildes de el pecado y el pecadito. Pero la pregunta sería: ¿y qué pasa con la mentira? ¿Qué pasa con la envidia? ¿Qué pasa con la vanidad? ¿Qué pasa con el hablar mal del hermano? O en puntano básico, ¿qué pasa con el comer el cuero? Pero nosotros los seres humanos nos acostumbramos a ponerle dimensión a la palabra pecado. Y seguramente hasta este punto o hasta este momento, seguramente durante la prédica no le voy a contar nada nuevo, y seguramente más de lo que usted ya conoce. Pero Dios en este tiempo nos está llamando específicamente a vivir en santidad y a tomar en cuenta esto. Pecado no es solamente aquello a grosso modo, como los seres humanos lo hemos tildado. Y un poquito para entender esto, allá por fines de febrero, si no me equivoco, Dios nos regaló 7 días de ayuno y oración bajo una palabra, bajo un lema que era: tu condición es lo que te va a dar tu posición. Tu condición es lo que te va a dar tu posición. Y muchos no entendieron esta palabra y muchos lo asimilaron con una posición eclesiástica, con una posición ministerial. Y sin embargo, luego al pasar los días, entramos en este proceso de cuarentena, y donde realmente pudimos ver y vivir esa posición de acuerdo a la condición que yo tenía. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo estaba mi condición? Usted hágase un autoanálisis. ¿Cómo pasé la cuarentena? Seguramente que los primeros días, como nos pasó a todos igual, bien, vamos a descansar unos días. Pero a la misma vez nos pasaba esto de
¿Y qué va a pasar? Y la incertidumbre. ¿Y cómo vivimos estos casi 3 meses encerrados? Sin trabajar, sin asistir a una iglesia. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo estaba en ese momento mi posición humana delante de Dios, basada en la condición que yo tenía? ¿Por qué tenía? Porque decíamos que para vivir en una posición, primero yo tenía que tener una condición. Amén. Y vamos a seguir. Y esto de vivir en santidad, o ser santificados, o ser santos, siempre se toma cómo somos santos, ¿sí? Y se nos ha enseñado que para ser santos, o para empezar el proceso de santificación, nosotros tenemos que aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, ¿verdad? Pero eso no es todo. Y nosotros creemos que eso queda ahí. Pero en realidad el problema es que podríamos decir, un 50 y un 50. Un 50 lo hace el Espíritu Santo, pero el otro 50 lo hago yo. Porque el Espíritu Santo comienza en mí el proceso de santificación, pero yo soy quien decido no pecar más. Yo soy quien decido si hay algo que no me corresponde. Yo soy la única persona que decide si lo tomo o lo dejo. No es el Espíritu Santo que decide por mí. Váyase a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23. Y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí afirma esto: el Espíritu Santo es el que nos santifica por completo, pero tiene que haber una decisión personal para que ese proceso de santificación pueda completarse y concretarse en mi vida. ¿Sabe qué? El primer llamado que tenemos todos los seres humanos no es ser pastor, no es ser un ministro de alabanza, no es ser un portero, no es ser una maestra. El primer llamado que todos nosotros tenemos es a vivir en santidad. El primer llamado y el único llamado que todos nosotros tenemos es a vivir en santidad. Porque Dios no trabaja con personas o con cosas que no le pertenezcan. Si Dios va a trabajar con tu vida, es porque realmente en tu vida hay un proceso de santificación. Pero ¿sabe qué? Acá ocurre algo también. Y muchas veces pensamos los seres humanos y decimos: oh, yo soy un buen ministro, y en este caso me voy a poner, yo soy una buena cantante, afino, por lo menos, intentamos. Y cada vez que yo agarro el micrófono se revientan los vidrios de tanto que grito. Y por eso yo soy santo. Y me quedo con ese encuadre. Ahora, si nos vamos un poquito a la historia y a la Biblia, vemos a hombres de Dios como David. David, siendo el hombre conforme al corazón de Dios, siendo el hijo amado de Dios, Dios lo dejó solo. ¿Y por qué lo dejó solo? A causa de su adulterio, Dios se apartó de David, porque Dios no comparte el pecado. Nosotros estamos acostumbrados, los seres humanos, al vivir al medio. Voy a la iglesia, oro, ayuno, hago esto, hago aquello. Pero hay una parte siempre de mi vida y de mi santidad, de mi obediencia, que no se termina de completar. Y yo le vengo a decir algo en esta tarde. Si toda nuestra vida no está completa en obediencia de acuerdo a lo que establece la palabra de Dios, cualquier área de su vida que sea, usted no está viviendo en santidad. No estamos viviendo en santidad. Y si no estamos en santidad, por más que hagamos todo el intento, Dios se aleja de nosotros. Y esto lo hemos estudiado y lo hemos aprendido un montón de veces. Otro ejemplo más,
Josué. Josué, que tenía una promesa y Dios le había dicho: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero llega un momento en la vida de Josué que Dios le da una directiva. Y después usted lea en su casa Josué capítulo 6, capítulo 7. Dios le da una directiva. Dios lo manda que vaya a la tierra de Jericó, que destruya todo, que queme todo, que no quede nada anatema. Pero sin embargo, hubo algo que se escondió y creían que nadie lo había visto. Pero sin embargo, Dios sí lo había visto. Y váyase conmigo a Josué capítulo 7. Y mire, a Josué le pasa algo que nos pasa a todos nosotros. Y en Josué capítulo 7, verso 7, Josué le hace un reclamo a Dios. Y es lo que por ahí nos pasa a todos nosotros. Vio, por ahí, no sé, seguramente a usted le pasa. Y si no le pasa, gloria a Dios. Usted va, ora, necesita algo de parte de Dios. O comienza a pasar un proceso en Dios y usted va, ora, llora y pareciera que Dios no escucha, pareciera que Dios no me responde, pareciera que en lugar de salir Dios me hunde más. ¿No le ha pasado a usted? Bueno, debe haber pasado en algún otro lado. A mí sí me ha pasado. Capítulo 7, y a Josué le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros. Y dice, y Josué dijo: ¡ay, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá no nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Reclamo. Ay, Señor, ¿qué dirá? Ya que Israel ha vuelto a espalda, delante de sus enemigos. Josué le reclama a Dios lo que en ese momento estaban viviendo. Ahora miren lo que le dice Dios, lo que le responde Dios. Verso 10. Y Jehová dijo a Moisés: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Vio que a veces nos pasa que cuando estamos en esos momentos donde pareciera que Dios no nos responde, nos entra el espíritu del niño caprichoso, donde nos tiramos de panza. Póngale de panza, usted tírese como usted quiera, y le empezamos a reclamar a Dios: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo así? Si yo me levanto a las 6 de la mañana a orar todos los días, si yo limpio, si yo hago esto, si yo sirvo, y empiezan los reclamos. Bueno, a Josué le pasó exactamente lo mismo, pero mire lo que le dice Dios. En puntano básico Dios le dice: levántate, ¿qué estás haciendo? Y ahí sigue, en el verso 11 le dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, le dice Dios. En puntano básico, lo que dice Dios: ¿qué me venís a reclamar si acá hay un punto en el cual no cumpliste? Un punto que te dejé y no lo hicieron, yo sí lo vi. Acá hay un punto en donde me mentiste. Acá hay un punto en donde no estás cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué pasa? Nos acostumbramos tanto a vivir al así nomás, que voy, oro, así nomás. Total, oré. Voy, ofrendo de lo que me sobra. No estoy hablando solo de dinero, sino de tiempo, de vida. Le doy a Dios el 10% para mí, de lo que considero que es. Y no estoy hablando solo de dinero, sino estoy hablando de horas del día. Le doy a Dios 3 horas de mi día. Total, ¿quién va a saber cuántas horas le di a Dios? Pongo un sobre
con... Total, ¿qué sabe el pastor? El problema es que nos olvidamos que no es el pastor. El problema es que nos olvidamos que aunque lo escondamos como lo escondieron ellos, debajo de una tienda, debajo de la tierra, Dios lo estaba viendo. Y luego nosotros reclamamos algo que no tenemos derecho a reclamar. Y ahí entramos en lo que llamamos procesos. Y hay dos tipos de procesos en la vida. Para todos aquellos que escuchan el día martes, hace unos martes atrás, el pastor explicaba en el Padre Nuestro, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Cuando dices esa palabra, está hablando de proceso, pero está hablando del proceso en que donde yo digo: Señor, acá está mi vida, acá está todo lo que tengo para obedecerte. Ahora entra el proceso, haz tu voluntad. Comienza el trabajo de Dios para pulir mi vida, para que mi vida sea santificada por completo y Dios pueda trasladarme al otro nivel, a ese lugar que ha preparado para mi persona. Ese es un proceso. Ahora hay un segundo proceso que es a consecuencia de la desobediencia del ser humano. Me va mal en esto, me va mal en aquello, hago acá, hago allá, pero yo oro, yo ayuno, yo sirvo, yo hago, pero parece que no salgo más de este pozo. La pregunta es: ¿cómo está mi santidad? Si yo hago un análisis de cómo está mi santidad, voy a saber y voy a entender si el proceso que estoy viviendo es a consecuencia de la voluntad de Dios porque quiere sacar lo mejor de mí, o es a consecuencia de mi desobediencia. Y déjeme decirle que no son solamente los puntos que yo considero que deben ser los puntos de obediencia y de santidad. Cuando hablamos de santidad, Dios habla de todo lo que dejó establecido en su palabra para que lo obedezcamos. Y muchas veces, sin entenderlo, yo debo obedecer. Un niño, usted a un niño le dice: no metas el dedo en el enchufe porque te vas a quemar. Hay niños que sin entenderlo directamente no lo meten, pero hay otros niños que necesitan probar y meterlo el dedo. Cuando lo metió el dedo, se dio cuenta que no lo tenía que hacer más. Bueno, exactamente pasa en la vida cristiana. Como personas o como niños cristianos, hay muchas cosas que no entendemos y no las vamos a entender. O debo hacerla simplemente por obediencia, como aquel niño que no entendió pero directamente no metió los dedos. O simplemente lo tengo que hacer para probar a ver si lo que Dios dice es lo que Dios dice. ¿Cómo está mi santidad? ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo estoy viviendo este tiempo? ¿Sabe qué? Entiendo que cuando hay palabras como esta, somos más los que nos vamos enojados y criticando que los que entendemos que en realidad tenemos que hacer los cambios que Dios nos está pidiendo. Y entiendo que en tiempos como los que vivimos hoy, todos los que estamos en este lugar y todos los que están afuera están esperando esa palabra que venga y diga: Dios nos va a sacar de esto. ¿Sabe qué? Esta semana escuchaba un par de oraciones y se nota mucho cuando una persona ora la falta de palabra que hay. Y escuchaba por ahí orar y decir: Señor, por tu misericordia nos vas a sacar de esto. ¿Y quién te dijo que Dios te va a sacar de esto? Pregunto. Yo no estoy afirmando nada. Porque por tu misericordia nos tenés que. ¿Quién te dijo? ¿Qué derecho tenés o tenemos de decirle a Dios lo que tiene que hacer? ¿Sabe qué? Los tiempos no van a ser mejores.
y los tiempos van a ir de mal en peor. Y Dios se ha encargado de preparar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra persona, nuestra familia, para vivir los tiempos. Antes de, Dios nos dio una palabra. Tu condición es lo único que te va a garantizar tu posición. ¿Cómo viviste la cuarentena? Los 3 meses de aislamiento. ¿Tuviste necesidad? De todo tipo. ¿Cómo estuvo tu hogar? Hubieron días en que, lógicamente, somos seres humanos, y hubieron días donde nuestra persona, nuestra carnaza, se levantaba, mi mamá dice, con el pie izquierdo. Pero ¿pudiste dominar esa condición, esa posición? ¿Cómo viviste estos 3 meses? Hace unos sábados atrás el pastor decía: deja de quebrantar los protocolos de Dios, porque el que quebranta el protocolo de Dios comienza un desorden, retrocedemos en todo. Termina la reunión y nos enteramos que por causa de una persona que rompió los protocolos, tuvimos que retroceder. Hoy Dios te está diciendo: es tiempo de que vivamos en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad no vamos a poder vivir los tiempos que van a venir. Sin santidad no vas a tener paz. Sin santidad tu casa no va a tener paz. Sin santidad tu economía no te va a sostener. Sin santidad va a haber desorden, va a haber quiebre, va a haber ruptura. Primera de Tesalonicenses, donde leíamos 4:7. Dice: Dios, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, porque Dios desecha, se aparta, se aleja de la persona que no vive en santidad. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que cuando no vivimos en santidad, esto es sencillo. Esto es una regla como el 2 más 2, 4. O vivo en santidad bajo la cobertura de Dios, o legalmente le doy autoridad a Satanás. O vivo en santidad bajo la legalidad de Dios, o vivo sin santidad bajo la legalidad de Satanás. ¿Por qué me falta? ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué mi casa es un caos? ¿Por qué no me salen los trabajos? ¿Por qué? Y evaluémonos, hagamos un autoanálisis. ¿Quién tiene la legalidad de mi vida, de mi casa, de mi familia? Porque hay 2 opciones: o la tiene Dios o la tiene Satanás. Y usted puede ser el mejor hermano, el fiel hermano en su asistencia perfecta a la iglesia, pero si hay un punto que usted no está obedeciendo, usted le está dando la legalidad a Satanás. Mire lo que le digo, un punto. Dios no es a media. Dios es o todo o nada. Dios no es, no, ahora que estamos en la iglesia le doy todo y cuando salga no importa a dónde se vaya. Para Dios, o somos todos de Dios, o no somos nada y somos de Satanás. La única forma de que vivamos en santidad, número 1, es haciéndonos una evaluación. Una evaluación, ¿cómo estoy? Con mis pensamientos, con mis acciones. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está mi familia?
Porque a veces simplemente tiene que ver con un pensamiento. Y un pensamiento hizo que usted perdiera toda la legalidad de Dios por causa de un simple pensamiento. Y volvemos a caer en lo mismo, no es a grosso modo. No importa, yo solamente me eché una mentirita piadosa. No me va a justificar Dios de la misma forma que aquel que mató. Ese es el concepto de los seres humanos. Pero el concepto de Dios tiene el mismo grado para Dios, una persona que mató que una persona que se echó una mentirita piadosa. ¿Sabe? Cuando nosotros vivimos en santidad, nuestra vida está en santidad, nuestra casa está en santidad. Dios tiene su legalidad, es tan incomparable, es tan inexplicable lo que Él puede hacer en cada uno de nosotros y en cada hogar. Y yo le puedo dar ejemplos como, no sé, Dios, su recompensa es tan grande que usted puede tener 10 pesos y Dios va a hacer que esos 10 pesos usted llegue a fin de mes, pague todas sus cuentas, coma todo el mes, que no le falte nada. La legalidad de Dios es tan incomparable, inexplicable, que lógicamente no tiene una explicación. La legalidad de Dios hace que en su casa abunde y sobreabunde todo lo que usted necesita: la paz, el amor, la comprensión, el diálogo, el dinero, el calzado, la ropa. Y no sé, usted empiece a pensar qué es lo que necesita en su casa. La santidad hace que esa legalidad de Dios sea tan abundante que dice su palabra que a sus hijos no les va a faltar ningún bien. Y cuando habla de bien no está hablando solo de lo material. Ahora, ¿qué problema cuando le damos la legalidad a Satanás? Porque comenzamos como Josué a reclamarle a Dios: si yo hago esto, 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 si yo hago aquello, si yo... Pero nos olvidamos de evaluar dónde está el punto que yo no estoy haciendo, o cuál es el punto que me hizo perder toda mi legalidad delante de Dios. La legalidad de Dios te recompensa a tal punto que, número 1, recibimos la herencia del Padre y veremos la grandeza de su poder y su gloria. Hebreos 12:14, que dice: sin santidad nadie verá a Dios. La recompensa de vivir en santidad es tan grande que, número 2, somos guardados, porque la santidad es el arma más poderosa que tiene el ser humano. Salmos 37:28, y en la versión NBI dice: porque el Señor ama la justicia y no abandona, escuche bien esto, no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá siempre, pero acabará con la desobediencia de los malvados. Dios no abandona a los que son fieles, a los que viven en santidad. Pero sí Dios se aleja y abandona a los que viven en desobediencia. La recompensa de Dios es tan grande que nos garantizó que vamos a ser felices. Muchas veces, y más que muchas veces, es casi siempre, cuando uno charla con personas, uno comienza a descubrir el corazón de las personas, ¿verdad? Y siempre hay un punto en donde la persona, con muchas palabras, con menos palabras, pero en definitiva
termina diciendo que no siente que es feliz. Y terminamos los seres humanos creyendo que porque me compre un par de zapatos me va a completar la felicidad, y me compro los zapatos y termina siendo una felicidad momentánea, porque al otro día siento que hay algo que me está faltando. Y al otro día y pienso, y por ahí las mujeres puede pasar más, que lo que estamos necesitando es si mi marido me abrazara más seguido, o si el gordito se acordara y me trajera un chocolate. Y viene el gordito y le trae un chocolate y es una felicidad, y al otro día y nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro todo empieza a sentir que hay algo que le está faltando y que quiere y no sabe qué es. La santidad te garantiza que vas a ser feliz. Y Dios no está hablando de que te va a dar mucho dinero, ni que te va a dar un closet. Estamos como los niños cuando hablan en neutro. Un placar o un zapatero lleno de zapatos. Las mujeres estaríamos chochas. Yo de cartera. No importa, que tenga un solo par de zapatos, una colección de carteras. Dios no nos garantiza eso. Dios dice, no nos dice si nos va a dar una o nos va a dar 1.000.000 de carteras. Por decir carteras, ¿no? Los hombres podrán decir autos o no sé. Dios nos garantiza que con lo que nos dé, sea poco o mucho para el ojo humano, vamos a ser felices. Salmos 119, 47 dice: nos deleitaremos en sus mandamientos. Que todo lo que Dios estableció para que nosotros cumplamos, cada vez que lo cumplamos nos vamos a deleitar. Cada vez que cumplamos cada punto que Dios dejó establecido como obediencia, dice la palabra de Dios que vamos a ser tan felices que no nos va a importar más nada que seguir haciendo la voluntad de Dios. Y esto es como el niño que yo le decía recién, que necesita probar para darse cuenta que no tiene que meter los dedos al enchufe. Si hay cosas que usted todavía no entiende de la palabra de Dios, pruébelo a Dios. Pruébelo. Y usted no sabe que le va a dar tantas ganas de volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer, porque Dios lo dejó establecido. Y por último, y como último punto, vivir en santidad, y la recompensa más grande que tenemos es saber que podemos esperar en paz la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y saber que vamos a disfrutar estar con Él, y que tengo garantizada el vivir con Él eternamente. Ahora, ¿qué nos quiere decir Dios con todo esto? Porque todo suena muy bonito, pero si nos hacemos un autoanálisis y yo le hablo de acá para allá, todos tenemos un punto o una coma en el cual todavía no le estamos siendo completamente fieles a Dios. Y encima somos tan sonsos que algo tan simple, por algo tan simple, perdemos la santidad. Porque no es que yo hoy me he hecho una mentirita, total es piadosa, ¿quién se va a dar cuenta? Y Dios dice, bueno, hijo, te perdono. Y sigue ahí. Y bueno, hijo, pobrecito, otra vez se le escapó. Esto es sencillo. Claro que Dios te da oportunidades. Pero mientras no generas el cambio
para demostrarle a Dios que realmente te mereces su perdón y su cobertura, Dios hace esto y te observa. Dios está, porque es Padre, no te va a dejar terminarte de caer. Pero primero Dios te observa. A ver si realmente esa palabra de me equivoqué, no lo voy a hacer más, puede generar un cambio en mi persona para que su legalidad sea completa en mi vida. Usted esta tarde tiene que salir de acá. Tenemos que salir de acá haciéndonos este autoanálisis. ¿Cómo está mi santidad? ¿Cómo está mi santidad? Pero no en un área de su vida, en todas las áreas de su vida. ¿Cómo está mi santidad? ¿Qué es lo que hoy me está sosteniendo? ¿La legalidad de Dios o la legalidad de Satanás? Porque donde no mora Dios, mora Satanás. Los dos no pueden estar. Y la palabra es clara. Dios no acepta el pecado. Dios no puede vivir ni habitar en una persona que no es legal y fiel delante de Dios. Porque Dios es santo. Porque su esencia, su naturaleza, su persona no le permite mezclarse con lo impuro, con lo inmundo. Y podemos ser y dar millones de ejemplos para que podamos entender esto. ¿Qué pasa si usted hoy le dicen, a partir de este momento usted no vive más acá? A partir de este momento usted va a vivir en este corral. Y mire lo que le voy a decir, en Paladini. Por más limpitos y por más espectacular que vivan los chanchitos ahí, ¿cuánto va a aguantar usted allá adentro? De esa forma es la persona de Dios. Dios no aguanta lo inmundo, lo impuro, porque Él es santo. ¿Cómo está mi santidad delante de Dios? ¿Cómo está mi santidad delante de Dios para que los próximos días que vamos a vivir los podamos vivir felices, guardados y sabiendo de que Él, que tengo la herencia del Padre? ¿Cómo está mi santidad delante de Dios para enfrentar los próximos días, los próximos meses? Estamos mejor. Hay poquitos casos, en unos meses más ya no hay más. ¿Será? Los científicos, los no científicos, los gobernantes, los periodistas, y póngale el nombre que usted quiera, dicen, lo que vamos a vivir mañana no se compara con nada. Lo que vamos a vivir mañana nadie sabe cómo va a ser, pero que no va a ser igual de lo que vivimos, no va a ser igual. Lo que vamos a vivir mañana va a ser salir de una guerra a entrar en otra. ¿Cómo está mi santidad? ¿Cómo estoy preparado para vivir los próximos días? Hablamos con muchos, y no con acá, con muchos. Y fue el común denominador. Aquellas personas que le fueron fieles a Dios
todas las áreas de su vida. Los 3 meses de cuarentena. Obviamente somos seres humanos y en algún momento tuvimos un desequilibrio, pero no les faltó ningún bien. Hablamos con muchos otros y te daba mucha tristeza cómo vivieron la cuarentena, esos 3 meses de encierro, y había un común denominador: cabezón, no escuchaste la palabra. Cabezón, Dios se anticipó tanto, tanto, tanto y nunca la entendiste. O vivimos bajo la legalidad de Dios o vivimos bajo la legalidad de Satanás. Póngase de pie. Que en esta tarde podamos salir de este lugar haciendo un autoanálisis. Número 1, de nuestra persona individual, de yo. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Número 2, ¿cómo está mi matrimonio delante de Dios? Número 3, ¿cómo está mi familia, mi hogar delante de Dios? Porque los próximos días vamos a poder vivir felices, guardados, sabiendo que Dios va a proveer todo lo que necesitamos, solamente si vivimos en santidad. No hay otra forma. No hay otra forma. Señor, gracias te damos por este día. Gracias porque tu palabra es clara, porque tu palabra viene, Señor, para corregirnos, para instruirnos. Viene a desacomodar nuestra persona humana, nuestra carne, para que nuestro espíritu pueda acomodarse y alinearse al Espíritu Santo. Espíritu Santo, en esta tarde, como iglesia nos presentamos para decirte que necesitamos, Señor, que tu voz audible pueda venir a corregir mi persona. Necesitamos, Señor, que me ayudes a entender y también sé, papá, que es mi decisión personal de generar los cambios que son necesarios. Solo entiendo, Padre, que lo único que deseo es vivir en tu presencia. Que lo único que necesito, Señor, es vivir en tu presencia. Que lo único, Padre, que necesitamos es que tu espíritu, que tu legalidad, Señor, sea la que gobierne nuestras vidas, nuestro hogar, nuestras familias. Gracias te damos por este día. Gracias por cada palabra que traes, Señor, para prepararnos y alinearnos a los próximos días. Te amamos, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.